Jeremías 36-37. Jeremías 36. El año cuarto de Joyaquim, hijo de Josías, rey de Judá, fue dirigida a Jeremías de parte del Señor esta palabra. Toma un rollo de escribir y escribe en él todas las palabras que te he dicho contra Israel, contra Judá y contra todas las naciones desde el día en que empecé a hablarte en tiempos de Josías hasta el día de hoy. A ver si escucha la casa de Judá todos los males que pienso hacerles, con el fin de que cada uno se convierta de su mal camino y pueda yo perdonar sus culpas y sus pecados. Entonces Jeremías llamó a Baruc, hijo de Nerías. Baruc escribió en un rollo al dictado de Jeremías todas las palabras que le había dicho el Señor. Jeremías dio a Baruc este mandato. Yo estoy preso, no puedo ir al templo del Señor. Irás tú y un día de ayuno leerás en el rollo que has escrito a mi dictado las palabras del Señor para que lo oiga el pueblo en el templo del Señor. Las leerás también a oídos de todos los judíos que lleguen de sus ciudades. Tal vez lleguen sus súplicas ante el Señor y cada uno se convierta de su mal camino, pues la ira y el furor que ha anunciado el Señor contra este pueblo son grandes. Baruc, hijo de Nerías, hizo cuanto le había ordenado el profeta Jeremías y leyó en el libro las palabras del Señor en el templo del Señor. Sucedió que en el año quinto de Joyaquim, hijo de Josías, rey de Judá, el 9º mes, convocaron a ayuno ante el Señor a todo el pueblo de Jerusalén y a toda la gente de las ciudades de Judá que llegaba a Jerusalén. Entonces Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías. Fue en el templo del Señor, en la sala de Gemarías, hijo de Safán, el escriba, en el vestíbulo superior a la entrada de la puerta nueva del templo del Señor, a oídos de todo el pueblo. Miqueas, hijo de Gemarías, hijo de Safán, escuchó todas las palabras del Señor que había en el libro, y bajó al palacio real, a la sala del escriba, donde en aquel momento todos los nobles celebraban una sesión. Elisama el escriba, y Delaías, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedecías, hijo de Ananías, y todos los nobles. Miqueas les comunicó todo lo que había escuchado, mientras Baruc leía en el libro a oídos de todo el pueblo. Entonces todos los nobles enviaron a Yehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusí, a donde Baruc para decirle: toma en la mano el volumen con el que leíste a oídos de todo el pueblo y ven. Baruc, hijo de Nerías, tomó en la mano el volumen y fue donde ellos. Ellos le dijeron: toma asiento y léelo ante nosotros. Baruc lo leyó a oídos de ellos. Cuando terminaron de oír todas las palabras, se miraron unos a otros espantados y se dijeron: es necesario que comuniquemos al rey todas estas palabras. Y preguntaron a Baruc: indícanos cómo escribiste todas estas palabras a su dictado. Baruc les respondió: él me dictaba de viva voz todas estas palabras y yo las iba escribiendo con tinta en el libro. Los nobles dijeron a Baruc: vete, escóndete tú y Jeremías y que nadie sepa dónde estás. Luego fueron donde el rey, en el atrio, habiendo depositado el volumen en la sala de Elisama, el escriba, y comunicaron al rey todas estas cosas. El rey envió a Yehudí a recoger el rollo. Este lo tomó de la sala de Elisama, el escriba. Yehudí lo leyó delante del rey y de todos los nobles que estaban presentes ante el rey. El rey estaba sentado en las habitaciones de invierno, era el mes de diciembre, y tenía delante un brasero encendido. Cada vez que Yehudí terminaba de leer 3 o 4 columnas, las rasgaba con el cortaplumas del escriba y les arrojaba al fuego del brasero hasta que todo el rollo se consumió en el fuego del brasero. Pero ni el rey ni ninguno de sus servidores, que habían oído todas aquellas palabras, se asustaron ni rasgaron sus vestiduras. Y aunque el Natán, Delaías y Gemarías habían instado al rey para que no quemara el volumen, no les escuchó, sino que el rey ordenó a Yerahmeel, hijo del rey, a Seraías, hijo de Atriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, que apresaran al escriba Baruc y al profeta Jeremías, pero el Señor los escondió. La palabra del Señor se dirigió a Jeremías después de que el rey hubiese quemado el volumen con las palabras que había escrito Baruc al dictado de Jeremías, diciendo: toma de nuevo otro volumen y escribe en él todas las palabras anteriores que había en el primer volumen, el que quemó Joyaquim, rey de Judá, y dirás acerca de Joyaquim, rey de Judá: esto dice el Señor, tú quemaste aquel volumen diciendo: ¿por qué has escrito en él que el rey de Babilonia va a venir, va a devastar este país y va a acabar con hombres y animales? Pues así dice el Señor acerca de Joyaquim, rey de Judá:
No tendrá sucesor que se siente en el trono de David y su cadáver será tirado, expuesto al calor del día y al frío de la noche. Castigaré en él, en su linaje y en sus servidores, la culpa de todos ellos, y traeré sobre ellos, sobre los habitantes de Jerusalén y los hombres de Judá, todos los males que les anuncié y no quisieron oír. Entonces Jeremías tomó otro volumen y se lo entregó a Baruc, el escriba hijo de Nerías, que escribió en él al dictado de Jeremías todas las palabras del libro que Joaquín, rey de Judá, había echado al fuego. Es más, fueron añadidas en él otras muchas palabras. Jeremías 37. En lugar de Conías, hijo de Joaquín, vino a reinar Sedecías, hijo de Josías. Nabucodonosor, rey de Babilonia, había establecido como rey a Sedecías en la tierra de Judá, pero ni él ni sus servidores ni el pueblo llano escucharon las palabras que el Señor había hablado por medio de Jeremías. El rey Sedecías envió a Yucal, hijo de Selemías, y a Sofonías, hijo del sacerdote Maasías, a donde el profeta Jeremías para decirle: ruega, por favor, por nosotros ante el Señor nuestro Dios. Por entonces Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, pues no lo habían puesto en prisión. El ejército del faraón había salido de Egipto y los caldeos que sitiaban Jerusalén, al oír la noticia, levantaron el cerco de la ciudad. La palabra del Señor se dirigió al profeta Jeremías diciendo: esto dice el Señor, Dios de Israel: así habéis de decir al rey de Judá que os envía a consultarme. El ejército del faraón que ha salido en vuestro socorro regresará a su país de Egipto, y los caldeos volverán, atacarán a esta ciudad, la tomarán y le prenderán fuego. Esto dice el Señor: no os hagáis ilusiones pensando los caldeos se marchan definitivamente de nosotros, porque no se marcharán. Aunque batierais a todo el ejército caldeo que os ataca y no quedasen de ellos más que hombres heridos, cada uno de estos se alzaría de su tienda y prenderían fuego a esta ciudad. Cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército del faraón, Jeremías intentó salir de Jerusalén para ir a la tierra de Benjamín a repartir una herencia en medio del pueblo. Cuando llegó a la puerta de Benjamín se encontraba allí el jefe de vigilancia, llamado Yiriías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual detuvo al profeta Jeremías diciendo: ¿tú te quieres pasar a los caldeos? Jeremías respondió: eso es mentira, yo no me quiero pasar a los caldeos. Pero Yiriías no le hizo caso, sino que detuvo a Jeremías y lo condujo donde los nobles. Los nobles se irritaron con Jeremías, lo golpearon y lo pusieron en prisión en casa de Jonatán el escriba, pues la habían convertido en cárcel. Así pues, Jeremías tuvo que entrar en un calabozo subterráneo donde permaneció mucho tiempo. El rey Sedecías mandó sacarlo y le interrogó en su palacio, en secreto, preguntándole: ¿hay palabra de parte del Señor? Jeremías respondió: la hay, y explicó: serás entregado en manos del rey de Babilonia. Y dijo Jeremías al rey Sedecías: ¿qué pecado he cometido contra ti, contra tus servidores o contra este pueblo para que me hayáis metido en la cárcel? ¿Dónde están vuestros profetas, los que os vaticinaban diciendo: no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Ahora escucha, por favor, mi señor el rey, y que mi súplica halle gracia en tu presencia. No me devuelvas a casa de Jonatán el escriba para que muera allí. Entonces el rey Sedecías ordenó que custodiaran a Jeremías en el atrio de la guardia, y que se le diera cada día una torta de pan de la calle de los panaderos, hasta que se consumiera todo el pan de la ciudad. Y Jeremías permaneció así en el atrio de la guardia. Unas veces estaban aterrados por fantasmas monstruosos y otras paralizados por el decaimiento del alma. Se les echaba encima un temor repentino e inesperado. Así, cualquiera que caía allí quedaba encerrado en una prisión sin hierros, ya fuera labrador o pastor, u obrero que se ocupa en trabajos solitarios, sorprendido caía bajo el sino ineludible, pues todos estaban atados a las tinieblas por una misma cadena. El viento que silbaba, o el canto melodioso de las aves entre las tupidas ramas, o el rumor de aguas que corrían con violencia, o el bronco fragor de una avalancha de piedras, o la carrera invisible de animales brincando, o el rugido de las fieras más crueles, o el eco que retumbaba en las oquedades de los montes, los paralizaba de terror. Mientras el mundo entero, alumbrado por una luz radiante, se dedicaba sin trabas a sus obras, solo a ellos les cubría una noche deprimente, imagen de la tiniebla que iba a recibirlos, pero ellos eran para sí mismos más deprimentes que las tinieblas. Sabiduría 18. Para tus santos, en cambio, había la mayor luz. Aquellos que oían su voz pero que no los veían, los proclamaban dichosos porque no habían sufrido como ellos
y les daban gracias porque habiendo sido ofendidos no se vengaban, y les pedían perdón por haberles sido hostiles. En vez de tinieblas les diste una columna de fuego flameante, como guía para el viaje desconocido, y un sol inofensivo en su gloriosa ruta. Aquellos eran merecedores de carecer de la luz y de estar encarcelados en tinieblas, por haber retenido encerrados a tus hijos, por los cuales iba a ser dada al mundo la luz incorruptible de la ley. A los que decidieron matar a los niños de los santos, solo uno fue expuesto y se salvó, les arrebataste en castigo una multitud de hijos suyos. Y les hiciste morir todos juntos en el agua impetuosa. Aquella noche fue anunciada de antemano de nuestros padres para que se alegraran conscientes de las promesas en que creían. Tu pueblo recibió expectante la salvación de los justos y la perdición de los enemigos, porque con lo mismo que castigaste a los adversarios, con eso mismo nos glorificaste llamándonos a ti. Los hijos santos de los buenos ofrecían sacrificios a escondidas y se imponían unánimes esta ley divina, que los santos compartirían por igual los bienes y peligros. Así empezaron a entonar los cantos de alabanza de los padres. Muerte de los primogénitos egipcios. Hacían eco los gritos descompuestos de los enemigos y cundía el lamento de los que lloraban por sus hijos. Idéntico castigo era infligido al esclavo y al señor. Lo mismo sufría el hombre del pueblo que el rey. Todos por igual, por el mismo género de muerte, tenían innumerables muertos. Los vivos no eran suficientes ni para enterrarlos. En un instante se perdió su más noble estirpe. Cuantos no habían creído por culpa de sus sortilegios a la vista de la muerte de los primogénitos, confesaron que este pueblo era hijo de Dios. Gálatas 6. Hermanos, si a alguien se le sorprendiera en alguna falta, vosotros que sois espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre, fijándote en ti mismo, no vaya a ser que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y así cumpliréis la ley de Cristo. Porque si alguno se imagina que es algo sin ser nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno examine su propia conducta y entonces podrá gloriarse solamente en sí mismo y no en otro, porque cada uno tendrá que llevar su propia carga. Que el discípulo comparta toda clase de bienes con el que le instruye. No os engañéis, de Dios nadie se burla, porque lo que uno siembre, eso recogerá. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción, y el que siembre en el Espíritu, del Espíritu cosechará la vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque si perseveramos, a su tiempo recogeremos el fruto. Por tanto, mientras disponemos de tiempo, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los hermanos en la fe. Fijaos con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren ser bien vistos según la carne, esos os obligan a circuncidaros únicamente para que no les persigan por causa de la cruz de Cristo. Porque ni los mismos que se circuncidan guardan la ley, y lo que en realidad quieren es que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Que yo nunca me gloríe más que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión ni la falta de circuncisión importan, sino la nueva criatura. Para todos los que sigan esta norma, paz y misericordia, lo mismo que para el Israel de Dios. En adelante, que nadie me importune, porque llevo en mi cuerpo las señales de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu. Amén.